Bueno, pues el tema que estábamos desarrollando antes de la interrupción era que la histeria, obviamente, fue, digamos, los síntomas histéricos fueron el motivo por el cual nació el psicoanálisis. Propiamente eran tan llamativos que el mismo Freud trató de descifrarlo, lo primero de todo. Y la razón por la que se producía la conversión es porque todas las partes del cuerpo humano son sexuales. Y entonces ocurre un desplazamiento de cualquier síntoma en un instante determinado y se produce el fenómeno conversivo y por lo tanto el cuadro histérico que veía Freud. Ahora, Freud nunca entendió propiamente la histeria, independientemente de que su trabajo con histéricas duró cerca de 2 años, 1893 hasta 1895. Incluso permaneció su trabajo con histéricas de tal manera que publica el caso Dora en 1907 y posteriormente trata nada menos que a una descendiente de Napoleón Bonaparte, la princesa María Bonaparte, a la que siguió durante cerca de 6 o 8 años. Lo que quiero más o menos manifestar el día de hoy es que vamos a ver el otro carácter que existe. Es decir, Freud, el problema de la histeria, trató de resolverlo sin comprender que había un carácter detrás, que fue lo que yo insistí en que captáramos en el seminario anterior, viendo a Jane Brody y básicamente, digamos, a Norma Desmond, ¿no? Que eran dos histéricas ya en carácter. Y insistí incluso que el carácter es la forma habitual como el yo se relaciona con el superyo y el ello y con la realidad externa. Por lo que hoy tocaremos otro tema que es otro tipo de carácter, casi lo opuesto a la histeria y que además nos influye de manera determinante. Y lo primero que habría que decir es que hubo la idea a lo largo del tiempo de que el obsesivo era casi normal. Es decir, que no había una alteración detrás del carácter obsesivo, sino que esto era lo que determinó la civilización y por lo tanto el ser humano tuviera un desarrollo que hemos incluso seguido en las películas, sobre todo en la primera, en que vimos al hombre primitivo. ¿Sí? O sea, que el desarrollo de la civilización se deriva de la obsesión y por lo tanto de una serie de pasos que sigue el desarrollo humano de tal manera que no se consideraba como un cuadro clínico severo. El primer reporte, y esto es importante que lo cite aquí, sobre la enfermedad llamada compulsión, o sea, el obsesivo compulsivo, parte de 1871 y se deriva de un psiquiatra alemán que se llamaba Karl Bergfall. Karl Bergfall describe a los individuos que tienen misofobia, o sea, que se lavan constantemente las manos y que constituyen un tipo de anormalidad dentro de los cuadros psíquicos. Y poco a poco se empezó a formular las alteraciones que estos sufrían. Y por ello decidí que viéramos 2 películas sobre obsesivos compulsivos. La primera es la más interesante, yo creo, de las 2, que es aquella que se refiere a un coleccionista. Sí, la película se llama The Collector, lo que es una perfección en cuanto a la descripción de un fenómeno obsesivo compulsivo. El individuo se llama Franklin y como ustedes vieron muy claramente, está en la búsqueda de mariposas. Y la primera escena de la película es que el sujeto está en el campo
buscando mariposas. Más o menos quisiera corroborar aquí, es que, bueno, esto sigue una secuencia y en la siguiente escena vemos que él se interna en una casa, descubre un sótano y piensa en utilizarlo con un motivo más o menos estudiado y que él ha pensado, más o menos llevado dentro de su mente como una posibilidad. Y bueno, esto se lleva a cabo, ¿no? Él sigue a una chica que llamamos Miranda, desde que la conoce, es una chica muy atractiva que estudia arte y definitivamente él ha hecho convenientemente el sótano donde se ha instalado, porque todavía no sabemos de dónde ha extraído la fortuna para llegar bueno, a la meta que él persigue, que consiste prácticamente en seguir a Miranda a lo largo de su trayectoria de todos los días, ¿no? Entonces la sigue en autobuses en Londres, como ella se interna en un pub, un bar, para estar con su novio, tiene un altercado con él, sale del lugar y empieza a caminar por una serie un sendero que es usual en ella. Y él, que estratégicamente la ha estudiado perfectamente, pues la sigue en su camioneta, sabe que por ese paso que hay en la parte de arriba de un parque, es factible llevar a cabo la operación de anestesiarla y prácticamente hacer una especie de secuestro. En lo que consiste las circunstancias. Y lo que vemos de inmediato es que lo realiza, ¿no? Es decir, tiene cloroformo en la camioneta, cuando ella atraviesa un cierto trayecto que conoce él muy bien, pues la anestesia, la mete en la camioneta y la traslada a la casa que estaba prácticamente ya interesada en realizar la captura, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes vieron, la lleva en brazos, la coloca en el sótano, que está muy bien amueblado y específicamente hasta tiene todos los requerimientos de ella en ese instante. Y yo creo que es interesante cómo se realiza la maniobra. Incluso cuando sale de la captura, ¿qué es lo que realiza él? Franklin. Cuando, o sea, él termina la operación, cierra la compuerta y pone un mueble que se instala en la parte anterior de la puerta para evitar que ella pueda escapar. O sea, ya la tiene aprisionada. Pero él sale y está muy alegre, muy contento. Incluso camina por una ruta en la que está prácticamente en una línea, ¿no? Que es un pequeño corredor que hay en el lugar, ¿no? Donde él va muy contento, muy alegre con la captura, con la situación. La siguiente escena, pues muy clara, es que él automáticamente muy bien vestido, con un traje completo, corbata y con un pañuelo prácticamente en el bolsillo superior, toca a la puerta. Además, es un poco extraño que toque como para que reciba la respuesta de que puede entrar, ¿no? Entonces penetra y la chica está hecha una furia. Ella ya ha despertado del cloroformo y ha visto el lugar en el que se encuentra capturada. Y entonces, de inmediato, pues explora el lugar, que no tiene ventanas al exterior, está perfectamente cimentado para que no pueda huir en ningún momento, pero sí lo explora y descubre que toda la ropa que se encuentra allí es de su medida, que los libros son de arte, que los elementos con los que se puede vivir dentro de lo que cabe son los adecuados. Él toca la puerta y además trae una charola, una bandeja
con los alimentos que piensa que ella puede tomar en el día que está en este lugar. Entonces, bueno, entra y ella de inmediato se lanza contra él y le dice que, bueno, que hay una situación inaceptable, es decir, que esto es un secuestro y que por lo tanto, si él quiere dinero, pues que no lo va a obtener porque la familia de ella pues es de recursos limitados, es hija de un médico y no tienen fortuna mayor, ¿no? Entonces, que el secuestro es absurdo. Y entonces él le explica que no hay tal idea, que de ninguna manera puede pensarse en tal actitud, que él lo que quiere es que lo conozca. Es decir, la razón por la que ella ha sido capturada es para que se conozca uno al otro. Entonces ella empieza a pelear, trata de huir como puede, pero no lo logra, ¿no? Porque él inmediatamente tiene todo perfectamente delimitado, incluso en esta ocasión en que la puerta donde está el mueble que cubre la parte anterior no se encuentra cerrada, y sin embargo lo intenta de cualquier manera, parte hacia afuera y no hay manera, ¿no? Es decir, es imposible, está capturada y la regresa otra vez a la habitación y no hay manera de discutir más el tema, ¿no? Ella se muestra así 2 o 3 ocasiones, hay roces de que ella trata de huir constantemente, pero él es muy propio, ¿no? Entonces ella llega a la conclusión de que no hay manera, ya han pasado 3 días que está confinada en este sótano y que, bueno, no tiene ninguna solución más que llegar a algún arreglo con el sujeto que la tiene contra su voluntad en estas circunstancias. Y entonces empiezan a discutir y discuten cuántos días se va a resolver el tiempo en que ella va a ser conocida por él y él conocido por ella, ¿no? Porque es lo que parece plantearse. Hay una más o menos, pues ella pide un número de días limitado, él termina por acceder de que van a ser con exactitud 4 semanas, ¿no? Que después de 28 días él la dejará en completa libertad y que esto es simplemente para que se conozca. Entonces está muy contento él porque ella ha accedido más o menos a estar limitada porque no tiene manera de huir, pues a que vaya a ocurrir la operación que él plantea, ¿no? Entonces lleva papel y lápiz y empieza a escribir qué productos le gustan, ¿no? Que quiere desayunar, que quiere comer, porque todo está perfectamente hecho, ¿no? Él llega con la charola impecable, todos los elementos, la porcelana es de primera y este tipo de circunstancia está muy bien estudiada, ¿no? Entonces, bueno, creo que la situación se plantea de tal manera que ella tiene que adaptarse, ¿no? Es decir, el mecanismo de defensa que utiliza dentro de su aprehensión, para llamarlo de la manera que más exacta, es aceptar su destino, ¿no? Entonces, bueno, sigue ocurriendo el mismo fenómeno, o sea que él llega por la mañana, toca la puerta, en fin, se produce la situación absurda, porque generalmente, y aquí sí tenemos que discutir el tema, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que más sobresale en Franklin? Porque después tenemos ya bueno, la razón por la que ha ocurrido esta situación. Él era un hombre que trabajaba en un banco, era un empleado bancario de poca importancia, e incluso hay burla de los que trabajan con él, que tienen móviles en el techo de mariposas porque las colecciona con una exactitud verdaderamente notable. Y lo que más me parece trascendente dentro de lo que estamos observando, pues es que acertó. Es decir,
a los partidos de fútbol de Inglaterra, que es una operación dificilísima, complicadísima, acertó en todos. Y entonces recibe un premio de 51.000 libras esterlinas. Esto le da lugar a que compre la residencia de la que estamos hablando, que estaba en venta, a la que la mueble perfectamente, y que un hombre con limitaciones muy marcadas, de repente se convierte en un personaje, digamos, de cierta altura. Lo que sí llama la atención, pues, es los diferentes episodios que todos ustedes captaron, ¿no? Por ejemplo, ella, bueno, cuando él le propone que se bañe, que la llevará al cuarto de baño de la residencia principal, porque donde ella se encuentra no tiene bañera, no tiene posibilidad de limpieza excesiva, y entonces la lleva allí. Hay una serie de vicisitudes que son dignas de tomarse en cuenta, como por ejemplo que ella trata de rebelarse porque un visitante se encuentra en la entrada, en la conversación completamente intrascendente, pero ella fracasa en su intento. Y bueno, ocurren varias cosas que tampoco viene al caso contarles una por una, pero sí hay una pelea, por ejemplo, cuando le enseña la colección de mariposas y esto no funciona, porque definitivamente ella dice que está coleccionando objetos muertos y que los tiene allí sin más fin que una cosa bella convertida en algo que no tiene mucha función. Lo que llama la atención, yo creo que es lo más importante, son los mecanismos que están en juego, ¿no? Y que son la razón por la que yo hice ver esta película. Y yo creo que hay uno que es el fundamental, que podríamos empezar aquí a captar. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que más sobresale en Franklin? ¿No sería el de negación? ¿Cómo? ¿El de negación? ¿El mecanismo de defensa o de qué pregunta? El mecanismo de defensa principal de Franklin. Yo digo que, bueno, pensaba en negación por la parte de que no está viendo que ella en realidad no iba a interesarse en él y no está viendo como esta versión que ella está teniendo. Eso es que yo creo. ¿Cómo se llama ese mecanismo? El mecanismo clave. El mecanismo fundamental que incluso vemos a lo largo de la película y que además es definitivo, porque de repente, bueno, si seguimos la trayectoria de lo que va sucediendo por sus pasos, ya veremos los otros mecanismos que también están en juego, pero de repente, bueno, viene el desenlace. El desenlace es verdaderamente terrible porque después de una celebración, directamente ella se pelea con él. Cuando él la lleva otra vez prisionera al sótano, él está abriendo el sótano, ella toma una pala que está próxima, le pega en la cabeza y él a duras penas logra recuperarla, meterla otra vez al sótano, se mete en una camioneta y se va a buscar en una emergencia. Al meterla en un sótano, se va la electricidad, pasan días sin comer, la chica prácticamente sufre una neumonía gravísima y fallece, ¿no? Es decir, el final es sorprendente. La chica no ha podido superar la situación, a pesar de que ya prácticamente podría tal vez haberse movido más del lugar donde se encuentra, pero su debilidad es terrible. Entonces viene una situación un poco extraña, que yo creo que es la más importante de la película, porque él dice que la entierra bajo un roble que había próximo a la finca, y al enterrarla,
automáticamente reflexiona. Y entonces dice que la culpa fue de ella. Es decir, que él no tuvo ninguna culpa, que se equivocó, que había buscado una chica, digamos, de mucha altura y que posiblemente con una que no sea tan, digamos, de tanta importancia, esto cambiaría. Entonces se va tras una enfermera. Pero este punto es el crucial de la película, porque ahí vemos lo que vemos a lo largo de toda la película, el mecanismo clave en lo obsesivo. El aislamiento del afecto. El aislamiento del afecto. Sí, en ningún momento reflexiona Franklin sobre lo que estará sintiendo Miranda. Nunca. Los obsesivos tienen esa característica como la fundamental. O sea, aislar el afecto, no sentir nada hacia el otro, hacia el que está con él. Hagan de cuenta, por ejemplo, que yo tengo un paciente al que le he hecho una buena sesión y he terminado más o menos con interpretaciones acertadas, ¿no? En toda la sesión que ha permanecido conmigo. Y el paciente, después de que ha terminado la sesión, al despedirse de mí, me dice, qué grande era Freud. ¿Qué demonios hizo ese personaje? No le dio valor a su trabajo. Exacto. Arturo tiene toda la razón. Es decir, Freud no estuvo aquí. El que estuvo fui yo. Y el que debía de decir qué grande es, debería decir guau. No, de ninguna manera el personaje del que estamos hablando. Soy derivado de Freud, pero no. Él no puede conceder que yo haya sido el autor de algo. En la película lo vemos con frecuencia. Por ejemplo, ¿qué hace siempre mi querido Franklin? Hace prólogos. Siempre empieza prácticamente informando algo elemental y nunca prácticamente entra en contacto con la persona. Incluso en la escena final, yo creo que esto es clave, porque resulta ser que en un momento determinado ya ha decidido terminar con ella, ya no va a seguir allí y se va a ir de sótano en el que está prácticamente confinado. Pero él ha organizado todo para que sea una cosa muy bella. Entonces entrega un vestido especial para la ocasión, ¿no? Y incluso lo tiene todo preparado con minucia. Tiene champaña, tiene caviar, tiene lo mejor de lo mejor para despedir a Miranda, ¿no? Y entonces cuando ya tiene todo, están sentados los dos y entonces le dice que se case con él, ¿no? Y entonces ella incluso reflexiona y porque él no es tan antipático. Dentro de los obsesivos, y a pesar de que no siente afecto por nadie, es un hombre hasta cierto punto bien parecido, ¿no? Y bien vestido. Es una gente que es un buen partido, podríamos decir. Ella reflexiona y piensa que a lo mejor podría ser. Y entonces, ¿qué fenómeno sucede aquí? Muy claro. Y que es el otro mecanismo de defensa del obsesivo. Pues ocurre que no cree que de verdad lo acepte porque quiera, sino solo para estar. Exacto. Es decir, viene inmediatamente el acto de pónganle un nombre y ya me quedo. No sé si eso es de negación. Anulación. Anulación. Viene Idalia lo que se llama la anulación. ¿Qué es la anulación? Se deriva del francés. Se llama folie de doute. O sea, locura de la duda. O sea, él propone algo
sabiendo que es imposible, ¿no? Porque incluso le dice de inmediato que cómo se van a casar, que imposible que lleven a cabo el matrimonio, si no hay testigos, ¿no? Lo primero que se necesita para casarse los seres es que haya testigos, y no hay testigos. O sea, le ha hecho una proposición absurda y ha anulado lo mismo que ha propuesto, que es la característica típica del obsesivo. El obsesivo siempre va a estar dudando de sus actos. Por eso Freud los definía de la manera más exacta que pueda haber. Decía, en el esquema del psicoanálisis en 1910, decía que el obsesivo piensa cosas que no le interesan, que los actos impulsivos los siente como ajenos y que además realiza acciones que no traen placer ninguno. Repito, el obsesivo está siempre pensando cosas que no interesan. No hay manera de que tengan una razón de ser. Los impulsos siempre los siente como que no son suyos. Me refiero a los impulsos sexuales y agresivos. Y finalmente realiza actos que no traen placer ninguno, que es lo que ocurre al final de cuentas. Porque siempre, ¿qué está ocurriendo entre Franklin y Miranda? Porque Miranda incluso llega al extremo de ¿qué? Específicamente. Seguirle el juego e intentar seducirlo para... De entregarse a él. Ella se acuesta en el diván y prácticamente le ofrece su cuerpo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace Franklin de inmediato? Endurece y le dice que eso es como cualquier otra mujer. Sí, que eso lo puede comprar en Londres con una mujer de la calle y directamente ni siquiera es capaz de realizar el coito. Es decir, bueno, tendríamos que pensar un poco más lejos. Seguramente no tuvo erección. Le falló la erección y entonces... Incluso hay una escena que también llama la atención. ¿Es cuál? Porque sí, en un momento dado, cuando le enseña las mariposas, la tiene que cloroformizar, otra vez le mete cloroformo, porque ella está excitada y violenta y quiere huir, ¿no? A toda cosa y aprovecha la ocasión. Pero él vuelve otra vez a utilizar el cloroformo, la duerme y la lleva en brazos a la habitación. Pero ¿cómo la toma? No sé si alguno de ustedes se fijó. La toma por detrás. O sea, no la toma por delante. ¿Por qué? No quiere encontrarse con la vagina. O sea, no quiere el cuerpo de la mujer. En el fondo quiere las nalgas. O sea, la región posterior. Es decir, yo creo que su posición, vaya, incluso podríamos ver muchos obsesivos en el metro, del que estábamos hablando hace un rato, cuando esos hombres que tratan a las mujeres y que se encajan con ellas, pero por detrás, no por delante. No las quieren ver por delante porque les temen. Y esto es muy característico del obsesivo. ¿Por qué? ¿De dónde nace el carácter obsesivo? ¿Cómo se descubrió el obsesivo? Porque Freud entendió la histeria a medias. No entendió el carácter histérico. Lo describe brevemente, pero no en la forma que lo hemos hecho en esta clase a través de dos películas. Freud se establece más en los síntomas, en la conversión. Sin embargo, el obsesivo sí lo estudia bien. Y lo estudia bien porque en 1908 empieza a describir el primer carácter. Y el primer carácter que describe Freud es el obsesivo. Y dice que es resultado del entrenamiento de los esfínteres. Es decir, el ser humano fue como un chimpancé, y lo vimos en una película anterior, pero de repente, a partir de una fecha que no conocemos con exactitud, debe haber sido probablemente
20.000 años antes de Cristo, cuando de repente se decidió que el hombre se convertiría en un animal limpio. Incluso citamos aquí, en algún seminario, que el hombre no fue devorado por los demás animales porque apestaba. Era uno de los animales que olía peor de todos los que existían. Entonces, de repente se transformó y empezó a convertirse en un ser distinto. Es decir, ya en Egipto, en Babilonia, ya existían posiblemente lugares donde se defecaba y se orinaba. Prácticamente ya había un entrenamiento de esfínteres que fue la base del crecimiento de las ciudades y del crecimiento del mundo. Entonces, el entrenamiento de esfínteres es claro. Es decir, ningún otro animal sufre lo que pasamos nosotros. Si de repente la madre, en un momento determinado de nuestra historia, ha decidido que vamos a ser limpios. Y entonces nos va transformando en seres que nos convertimos en, bueno, en usuarios del jabón y de otros elementos, ¿no? Y generalmente está mal visto que un individuo, pues de repente empieza a orinarse en una sala donde se encuentran los demás. Entonces existen lugares apropiados. Entonces, esto no se da en la naturaleza, es exclusivo del ser humano. Y yo creo que eso es importante, porque a partir de un momento determinado hay lo que se llama entrenamiento de esfínter. Entonces comienza la operación que tiene lugar entre el año y los 3 años. Generalmente se completa a los 3 años, esto ya es un elemento de un gran logro en la historia de la humanidad. Freud se fijó en el desarrollo humano. Ya le habían aportado la etapa oral, que la había descubierto Abraham un poco antes, 1905 o 6, no recuerdo con exactitud el trabajo de Abraham, pero Freud más o menos en 1908 recapacita sobre el fenómeno que estoy explicando, ¿no? El entrenamiento de esfínteres, y entonces nos explica perfectamente lo que sucede, ¿no? Es decir, que el entrenamiento de esfínteres va a dar lugar a una serie de características. Y él promueve que haya 3 P's, curiosamente, que son parsimonia, petulancia y pedantería. Parsimonia, que lo vemos en la película, con una claridad absoluta. Los movimientos que efectúa mi querido Franklin son parsimoniosos, ¿no? Perfectamente delimitados, todos son armónicos. Es pedante, porque incluso tiene discusiones muy largas con Miranda acerca de lo que debe de ser. Se burla de Picasso, dice que es una escultura, que las fotografías deben de ser más exactas. Es un individuo definitivamente pedante, ¿no? Es decir, busca mucho las palabras rebuscadas, su lenguaje muy propio. Incluso cuando ella dice algún chiste, se molesta, porque él todo lo considera que debe ser muy exacto y muy bien delimitado, ¿no? Dentro de un lenguaje que sea, bueno, muy especial. Incluso cuando ella en algún momento dice que está prisionera sexualmente, le dice que de ninguna manera, que no la toca incluso, ¿no? La rechaza. Sí la huele y le gusta mucho la esencia que ella expide, pero no, nunca, es muy propio, ¿no? Y finalmente la petulancia, es decir, todo debe de ser con exactitud y preciso. Es decir, en un caso particular podría ser decirle a uno chícharos en la mesa y dice uno tiene que ser exactamente 32. Si hay uno más de 32, no es aceptable lo que ha servido a la esposa, ¿no? Entonces, prácticamente se establece este tipo de defensas. Las defensas principales son
aislamiento del afecto, anulación y formación reactiva. Formación reactiva es que de repente surja el inconsciente y aparezca algo distinto de lo que uno ha pensado. Por ejemplo, yo tenía una paciente que era imposible, ¿no? Es decir, porque era muy, muy cristiana y muy católica, y cuando llegaba a la iglesia, inmediatamente empezaba a llamar puta a la Virgen María, ¿no? Entonces era bastante complicado el análisis de mi paciente, porque incluso tuve que hablar con el sacerdote, con el confesor de ella, para que más o menos la perdonara, ¿no? Desde el punto de vista religioso. Entonces, bueno, hay trabajos que expliquen bien lo que estoy más o menos manifestando aquí. Ya lo dije una vez. Bueno, Mabel Hrushka, una psicoanalista de mi época, directamente tuvo la oportunidad de ver lo que iba a ocurrir con los niños si se les entrenaban esfínteres demasiado temprano. Eso lo llamó ella entrenamiento coercitivo de los esfínteres. En cambio, estos tiempos de la guerra, y por eso se tenían que entrenar los esfínteres muy temprano, o sea, antes de que se completara el año y medio. Y aquellos que lo hacían normalmente, porque las madres no trabajaban en las fábricas, digamos, bélicas de los años 40, y que terminaban su entrenamiento de esfínteres, como debe ser, más allá de entre los 2 y medio y 3 años. Y Mabel Hrushka tuvo la inteligencia de estudiar a los niños cuando ya tenían 8 y 10 años de edad. O sea, 8 años después de que había sido realizado el entrenamiento de esfínteres, y vio lo que estamos comentando aquí. O sea, aquellos que lo sufrieron coercitivamente tenían peores relaciones de objeto y tenían más ambivalencia, que también es característica del obsesivo, y a su vez tenían más agresión, eran mucho más agresivos, ¿no? Entonces, esto prácticamente, bueno, nos da una idea de cómo se forma el carácter obsesivo. Pero les presenté 2 películas y también podríamos hablar del obsesivo que se llama Joe Keller. ¿Qué le vieron a Joe Keller? Su obsesión está en encubrir su mentira. ¿Está qué? En encubrir su mentira. De que él tiene la culpa de haber vendido un accidente para haber vendido estos artefactos descompuestos. Exacto. Sí. Si algo dudas, pregúntale a Joe. Y Joe te va a contestar. Porque Joe sabe exactamente cómo opera cualquier elemento dentro de una fábrica. Bueno, la película es bastante importante desde el punto de vista del obsesivo. También un hombre muy, muy peculiar, que tiene ciertas características, y yo creo que las vemos muy bien, ¿no? Dentro de... Ya se lo ahí. Ah, no, es un mensaje de que tiene poca batería. Creo que tiene otro letrero atrás de la pila. ¿Dónde se convierte? Ah, ¿es el amarillo? Ajá. Tiene otro letrero. Ah, listo. Bueno, estamos viendo a Joe Keller, que también es lo mismo, es una película que nos trae bastantes elementos obsesivos dentro de la misma. Bueno, en el caso fue además real, ocurrió en el que escribió la obra, que se llama Arthur Miller, un importantísimo, digamos, autor dramático de la época. Yo creo que lo captó perfectamente, había salido publicado
en el New York Times en 1940 y tantos, tiempos de la guerra, de que un sujeto había mandado unos cilindros mal construidos y que 21 aviones prácticamente se perdían, ¿no? Y con los pilotos correspondientes. Lo que no sabía el señor, igualmente lo negaba, porque aquí sí el mecanismo de defensa de Kate, la esposa de él, es la negación. Ella está constantemente negando que el hijo ha muerto, que Larry va a volver. Incluso mantiene la habitación, porque así comienza la película, cuando de repente hay una conversación entre padre e hijo, y el hijo le dice, el hijo se llama Chris, y le dice a Joe Keller que se va a casar con la novia del hermano. Entonces al principio él duda, lo cual también es importante, porque tenemos aquí lo que se llama folie de doute, la locura de la duda. El hombre que siempre piensa en todo lo que hace, empieza a dudar frente a la, digamos, a la oferta que le hace el hijo de casarse con la novia del hermano. Pero bueno, más o menos se orienta y dice que a lo mejor esto puede ocultar un poco su maniobra, ¿no? Pero lo que llama la atención, bueno, la película tiene un desarrollo que no tenemos por qué seguirlo en detalle aquí, pero lo que sí sabemos, y hay varias cosas que así lo indican, es que, bueno, él trató de negar el defecto que tenían los cilindros, ¿no? De tal manera que se finge enfermo en el momento en que los cilindros son enviados y todo lo firma el padre de la chica con la que se va a casar, el famoso Chris, ¿no? Lo que nos llama la atención aquí son varios momentos, ¿no?, claves en la película, y yo creo que vale la pena que toquemos aquí más o menos. De las circunstancias de que es un obsesivo, no hay ninguna duda. Es decir, incluso en un momento dado de la película, la esposa le dice que por qué tiró La basura. una bolsa de basura que había en la casa. Dice que no sabía que odia la basura. Todo tiene que ser limpio y tiene una especie de, vamos a decir, de misofobia, ¿no? Odia, y ha tirado las papas que había en la casa, ¿no? Y ella le dice que no solo ha tirado las papas, que esto lo hace constantemente, pero él cuando encuentra alguna basura inmediatamente la recoge. Incluso también hay otro rasgo obsesivo cuando el hijo no va a trabajar y le ha medido exactamente hora y cuarto en que no ha aparecido en el trabajo, ¿no? Todo es prácticamente maquinalmente decidido por él, planeado de una manera realmente, podríamos decir, sistemática, y que no hay otra posibilidad de hacer nada que no sea lo que tiene él en mente, ¿no? Incluso, bueno, yo creo que lo más importante y lo que sí nos llamó la atención es que el hermano de ella, la chica, de repente sí llega desafiante a la casa porque viene a recoger a la chica, a la hermana, que está con esta familia Keller, y no quiere aceptar que esto pueda ocurrir, ¿no? Entonces llega con una cara muy desagradable, con prácticamente todos los músculos muy rígidos, y que llega desafiante, ¿no? Y bueno, sale inmediatamente Kate a convencerlo de que tome la limonada que le ha preparado. Viene la exnovia que ya se ha casado, empieza la ceremonia de que todo tiene que ser bien, el que le explica lo terrible que fue su padre y lo que ocurrió, que tenía ya varios episodios en los que había fallado. Él nunca falla, él siempre es perfecto, es el hombre ideal, vamos a decir propiamente. Y el otro fue el que cometió todos los desórdenes. Incluso hay una parte también de envidia. No sé si se fijaron, pero Keller era pobre y Denver era al contrario, un hombre
de una posición muy buena. Y bueno, incluso al principio, como vivía en la pobreza, Keller le compró una estufa que ya habían descartado para utilizarla en la casa, la compró en $3.50, la arregló y la vendió en 5, ¿no? Entonces, como eso también le aparece, todas las, digamos, peculiaridades que suceden. Pero el episodio clave de la película, o por lo menos la esencia de la obra, es que están cenando y casi lo han convencido a George. Lo tienen ya prácticamente mimado y lo tienen convencido de que lo que ocurrió con el padre no es lo que el padre le ha confesado cuando lo visitó en Springfield, sino que lo que sucedió en este caso fue otra cosa. Pero sigue desarrollándose la pena muy agradablemente y de repente ocurre algo importantísimo que le llamamos los psicoanalistas ¿no? Un acto fallido. ¿Qué acto fallido? Pues en la plática revela Joe, el padre, que nunca ha enfermado, que siempre ha sido muy sano, y diciendo esto, pues se echa de cabeza de que entonces era mentira cuando dijo que estaba enfermo y por eso no pudo estar cuando se enviaron a filmar. Exacto. Hay un acto fallido. Todo lo tiene prácticamente maquinado a la perfección, incluso no hay ninguna duda de que planeó de que ocurriera el fenómeno que ocurrió. Y bueno, la película es terrible porque ha matado a su propio hijo. Es decir, finalmente se averigua que Larry se suicidó en vista de que los aviones que había utilizado, los cilindros hechos por el famoso padre, eran todos defectuosos y él fue el culpable porque hubo un juicio. Es real, la película, tengo entendido que así fue. Alfred Miller se inspiró en algo que había ocurrido en Estados Unidos durante la Guerra Mundial y definitivamente pues esto fue la clave para que surgiera. En este caso es un obsesivo compulsivo tipo pues importante porque ¿qué es lo que quiero también decir aquí? El obsesivo es un enfermo muy difícil. Yo he tratado muchísimos obsesivos, debo de haber tratado más o menos de 30 o 40 pacientes que padecen de... Pero, ¿qué es lo que suele ocurrir? Y que además no queremos que ocurra. Que es derivado de la obsesividad de que los seres humanos hayamos llegado a donde hemos llegado. Además, el presidente de México en la actualidad es un obsesivo compulsivo, directivo. Es decir, y sin embargo, pues, tenemos que verle características que tienen grandes defectos y grandes cualidades. ¿No? Y eso es lo que ocurre con el obsesivo. Es decir, le debemos demasiado al cuadro obsesivo compulsivo. Si la humanidad no hubiera sido lo que es, porque el obsesivo es disciplinado, es organizado, es integrado, es puntual, tiene desarrollos básicos. Es decir, casi todo el desarrollo humano es derivado de los rasgos obsesivos. Y si no hubiera los rasgos obsesivos, los seres humanos seríamos como animales. Lo que nos ha transformado es volvernos obsesivos. Igual que insistía yo en las cualidades de las histéricas, insisto en las cualidades de los obsesivos. Es decir, tienen grandes defectos y los que son graves son terribles. Hay que tratar de enfocarlo. El análisis no se puede llevar a cabo si no está uno presente. Es decir, prácticamente es con los cuadros en los que la contratransferencia nos obliga a entrar en la vida del paciente. Porque los pacientes lo que hacen son grandes prólogos,
son desafiantes, es una lata. De repente estoy con uno, prácticamente he encontrado la clave de su problema y el paciente de repente me dice, sí, tiene usted razón, pero eso es inconsciente. ¿Qué demonios hizo? Que si es inconsciente no es de él, que es de Freud. Y entonces no tiene nada que ver, ¿no? Sí, porque es inconsciente. El mismo Franklin, en la película primera, es un tipo fantástico, tiene la mejor colección de mariposas del mundo. Y es verdaderamente impresionante lo que ha logrado coleccionar, ¿no? Y el John Keller es una maravilla. Vino de la pobreza más siniestra que se puede uno imaginar. Miren nada más lo que ha logrado. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Las áreas libres de conflicto. Porque Jane Brody era una maravilla de maestra. Yo creo que era, independientemente de cómo termina la película, yo creo que era mucho mejor Jane Brody que Miss McKay, que era la esquizofrénica. Y a mí me gusta mucho más Jane Brody, ¿no? Y esto es importante. Es decir, ¿por qué es importante lo que estoy escuchando aquí? Porque siempre vamos a trabajar con las áreas libres de conflicto. Siempre. Y que esto es la clave de lo que podemos hacer para tratar pacientes. Muy bien, pues vamos con las preguntas. Me voy a acercar. Pero no escucho. ¿Quieres preguntar? ¿No? Bueno, comentarios también, son casi tan importantes como las preguntas. El hecho de que yo jugara siempre a las cartas, porque él de repente encuentra que fueron las cartas con él y lo respeta. ¿Tienes rasgos? ¿Cómo? ¿También es rasgos? Por supuesto, sí, no hay ninguna duda. Los obsesivos son los mejores en todo. Si nos ponemos a ver de alguna manera, yo creo que Messi, el futbolista, es un obsesivo. Es casi perfecto jugando al fútbol. Imposible de descartar los rasgos obsesivos principales. Yo creo que sí, todos tienen unas situaciones que los llevan al límite, a lo máximo. Y esto último que dijo de trabajar con las áreas libres del conflicto, ¿eso es con el obsesivo o con cualquier parte? Con todos. No, con todos los pacientes mentales hay que... Lo primero que tenemos que hacer es averiguar qué área fue la que más prácticamente los llevó hacia adelante. Y, por ejemplo, muchas veces me tardo a veces años en encontrarlas, pero las encuentro. Es decir, estoy pensando en dos pacientes. Uno, que su padre a los 14 años le compró un coche, un Mustang. Y estábamos perdidos. Durante años vendía pilas, luego vendía detectores para drogas, luego vendía toda clase de objetos, hasta que de repente se me prendió la luz y descubrí que lo que me gustaban eran los coches. Y ahora es una maravilla lo que vende de coches en Estados Unidos. Y la paciente que voy a ver mañana lleva conmigo desde que tenía 18 años y mañana viene y tiene 74 y sigue conmigo en análisis, pero obviamente porque ha sido inversión. Es decir, yo sé y sabía desde el principio que a los 10 años la madre la llevaba a San Antonio a comprar ropa y bueno, yo creo que esa era su, vamos a decir, su carrera. Y yo creo que es psicóloga, pero eso no optó para que desarrollara prácticamente la mejor boutique en México.
Sí, es el área libre de conflicto. Bueno, empezamos con la del coleccionista. Dice Karen. Me pareció una película muy entretenida y pude notar algunas cosas en Freddy. Me percaté ¿Pude que encontrar muchas cosas? muchas cosas en Freddy. Me percaté que era un hombre muy tímido e inseguro, pero también tenía posturas físicas muy rígidas y comportamiento infantil. Eh, Entiendo que Freddy tiene algunos síntomas obsesivos, pero ¿por qué sus comportamientos infantiles? Ah, por supuesto que hay una regresión. No hay ninguna duda que uno de los mecanismos más importantes de él es la regresión. Prácticamente es un niño, no quiere vivir como un adulto, nunca está en contacto con Miranda como un adulto. Pero si uno captura una cosa así, pues automáticamente a gozarla. No, él no goza nada. Jamás la toca. Dice Edurne. Más allá de las actuaciones y las escenas propias de un terror, me resulta importante resaltar la filia de Freddy por las mariposas y el deseo por no tener cautivo a su objeto de amor, Miranda. Es interesante cómo la personalidad de Freddy, percibida como un ser inferior, dado los traumas infantiles y las constantes burlas por parte de sus compañeros de trabajo, tiene una contraparte. El poder narcisista y dictador que se cree tener ante la vida y el amor de Miranda. ¿Usted qué diría que se moviliza en Freddy más allá del deseo por el amor a Miranda? Bueno, yo creo que prácticamente es la colección. Él quiere una colección de mujeres. Y yo creo que, bueno, pues la colección también es lo más importante en la vida. Si nos ponemos a pensar, todos perseguimos al final de cuentas algo que coleccionar, ¿no? Aunque sea otro ser humano, ¿no? Ya sea la esposa, el esposo, lo que sea, pero queremos coleccionar y tenerla. Es nuestro objetivo, o la meta que perseguimos como la máxima. Comentario de Alan. Creo que es una muy buena película que logra plasmar los rasgos patológicos del abril principal. En cuanto a eso, me genera la duda de que si tiene una estructura obsesiva, psicótica o border, ya que parece mostrar todas esas características. Me parece interesante observar que por momentos surge en la chica lo que podría parecer un síndrome de Estocolmo, pero que no se desarrolla del todo a raíz del comportamiento del coleccionista. La metáfora que se hace respecto a su colección de mariposas y al secuestro de la chica me parece muy buena, el preferir la muerte del otro al rechazo. Y hace una pregunta. ¿Es posible trabajar con un paciente que cree que todo es un complot en su contra? ¿Cómo se manejaría esa situación? Bueno, yo creo que, no sé lo que piense Alan, pero tal vez el núcleo, digamos, paranoico, que ya lo veremos seguramente en uno de los próximos seminarios, yo creo que es humano. Es decir, parece un poco fuera de lugar, pero yo creo que la persecución es prácticamente, vamos a decir, una de las fases del desarrollo. Y Melanie Klein la captó perfectamente, porque Melanie Klein describe en el primer año de vida dos fases, ¿no? La esquizoparanoide, que es la primera, y después viene la maníaco-depresiva. Entonces la paranoia está en todos los seres humanos, en unos más, en otros menos, pero prácticamente visible a lo largo del desarrollo. Entonces, lo que Alan está más o menos manifestando es hasta qué punto es psicótico. Es que él le llama Freddy, yo le llamo Franklin, porque sí, hay las dos posibilidades en la película. Y yo creo que, bueno, Freddy o Franklin
sí, tiene rasgos psicóticos muy acentuados. Bueno, pues, es que creo que la próxima vez trataremos de ese tema. Es decir, hasta qué punto todos los seres humanos son límites, se abordan, todos, sin excepción. Menciona a Ricardo. En ambas películas los personajes no muestran empatía por el otro. El fin justifica cualquier medio y se perciben como víctimas. Es decir, todos tienen la culpa de lo que les pasa menos ellos. Incluso esto sirve para justificar sus acciones. ¿Qué eventos pueden provocar que alguien tenga esa estructura? Continúa. Pareciera que este tipo de estructura es común en la población mexicana. ¿Cuál es su opinión respecto a este fenómeno? Se refiere a la paranoia. Ah, no, desde luego, toda la población mexicana es paranoica. Toda, sin excepción. Porque además, ahí sí ya me baso en Santiago Ramírez, ¿no? Fue parte de mi análisis. Y definitivamente creo que él lo veía muy bien, ¿no? Es decir, porque incluso él postulaba la historia de México bajo la influencia del cuadro paranoide, ¿no? Es decir, de la formación paranoide que existe al venir prácticamente una conquista y un pueblo que estaba, bueno, vivía en una forma primitiva, ¿no? Y como la entrada de otro pueblo y de incluso la idea de persecución, de la pérdida del territorio en uno y en otro, ¿no? Yo creo que eso, yo creo que, ahora, la palabra que usa aquí Alan es interesante, la palabra empatía, ¿no? Él usa que la empatía, yo creo que hay mucha empatía en la película. En el fondo, sí, los dos tienen empatía. Incluso ella, Miranda, la tiene. En un momento determinado, cede, ¿no? Completamente a la voluntad de él, ¿no? Es decir, se da cuenta de que, bueno, pues, en el fondo es un partidazo. Si hubiera impulsos, no detuviera tanto, bueno, pues, a lo mejor hasta se podría haber hecho una magnífica pareja. Este es de Scarlett. La estrecha relación entre el pasatiempo de Franklin, de cazar mariposas, habla de su forma de poseer las cosas a la fuerza, con gusto por quitar la libertad y a la muerte. También puede describir su manera de relacionarse interpersonalmente. Me queda la sensación de que es una persona con miedo, que le gusta tener el control absoluto y con constantes pensamientos fuera de la realidad, reflejado especialmente con las mujeres que le agradan y quiere poseer. Y pregunta, ¿en qué momento Miranda pudo agradarle o hasta enamorarse de Franklin? No, se enamora. No hay duda. Sí, no, claro que se enamora. Al final está ella encantada. Hay un momento entre... Bueno, no sabemos mucho de ella, ¿no? Pero recuerden también, incluso a lo que está haciendo ese comentario, que en la primera escena, cuando él la captura, ella se ha peleado con el novio, en el bar, en el pub, que están en Londres, ella acaba yéndose y pasa detrás de Freddy o de Franklin, cuando ella está enfurecida contra el novio, ¿no? Entonces, la aparición de Freddy o de Franklin es muy importante en su vida. Al principio lo rechaza y no lo acepta, porque cree incluso que es secuestro, pero luego después se da cuenta de que es amor. Él varias veces le dice que la ama. Y yo creo que la amaba, no hay ninguna duda. Aquí le recomiendan una serie. No sé si ves series en Netflix. Sí, pero verdad. Dice que Scarlett le recomienda ver la serie de You. ¿De quién? You. ¿Yo? No la he visto.
Es algo parecido a esto, Ah, del muy bien. coleccionista. Ajá. ¿Sí la has visto? La veremos. Scarlett. La que- Y el coleccionista, el último comentario, de Jennifer. Esta película aborda la vida de Freddy, un trabajador de un bando de Londres en el cual es constantemente molestado por sus compañeros de trabajo. De esta forma se gana la lotería por la cual logra No, son los juegos de fútbol, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los Pilate. comprar una gran casa con sótanos y quiere perseguir uno de sus más grandes deseos. Él la había conocido y se había enamorado anteriormente de una mujer muy atractiva llamada Miranda, a la cual comenzaría a perseguir constantemente para poder secuestrarla en uno de sus sótanos. Todo evidentemente se relaciona con su gran afición a coleccionar mariposas, una especie que le parece especialmente encantadora y bella, a la cual puede controlar y ejercer poder sobre ellas, encerrándolas en frascos y privándolas de su libertad hasta que mueran y después poder coleccionarlas en diferentes marcos, para poder observarlas constantemente. De esta manera, él siente satisfacción o placer a través del control de la vida y la muerte de lo que considera bello. Aunque no se abordan directamente aspectos del desarrollo o vida previa de Freddy, se puede notar que tiene una gran imposibilidad de desplegar su sexualidad y su placer de forma adecuada, ya que, aunque siente una gran atracción hacia Miranda, esta atracción va acompañada de un sentimiento de respeto entre comillas, el cual el personaje explica en términos de la dignidad que refleja Miranda acerca de su sexualidad y valor como mujer. En el momento en el que Miranda intenta ceder ante mantener relaciones sexuales con su secuestrador, Freddy le pierde el respeto a Miranda, aunque aparentemente la ama. Comienza a desvalorizarla, a perder ciertos cuidados y cariños hacia ella, lo que pone en una situación de gran riesgo a Miranda, quien finalmente muere de hipotermia. Cabe mencionar que Freddy considera que una persona no se puede enamorar de él si no es bajo ciertas condiciones muy específicas. Estas quieren decir en el encierro bajo el que pone a Miranda, con el objetivo de que en esta última despierten sentimientos tiernos y afectuosos hacia su captor. Freddy muestra constantemente la satisfacción de sus deseos de observar muy cerca a Miranda como si fuera una de sus mariposas. Y pregunta, ¿qué estructura psíquica tiene Freddy? Ya que muestra síntomas medio obsesivos respecto al deseo de control, de privar de la libertad y de ejercer el poder sobre la vida de sus objetos de amor, apropiándose de ellos de una forma muy oral. Muestra también algunas fobias acerca del aparente valor sobre sus objetos de amor, no permitiéndose ultrajarlos o faltarles al respeto. Sin embargo, este valor está totalmente basado en criterios arbitrarios de lo que Freddy cree que es importante salvaguardar. Bueno, primero que nada, felicito a Jennifer. Ya vimos hace poco. El comentario es magnífico. Está muy bien estructurado y muy bien escrito. Entonces no hay nada que agregar más que, bueno, pues sí, definitivamente diría que muy bien comentado. Voy con la segunda película. Ricardo menciona, en esta película otro tema tratados son los secretos familiares que, a pesar de que los padres tratan de ocultarlo, el hijo los infiere y además hace un esfuerzo por sacarlos a la luz. ¿Cómo se interpreta esto desde ella? ¿Cómo se interpreta esto desde esta óptica psicoanalista? Lo de los secretos familiares. Pero había una represión terrible. La familia, si estaban deprimidos todos. Si no había prácticamente abierto nada, tenían todo cerrado. Es decir, desde la muerte de Larry hasta cualquier situación, ¿no? Una represión que de repente sale a la luz, ¿no? Cuando hay el acto fallido. El acto fallido es esencial, porque ahí se desmorona prácticamente la familia. A raíz del acto fallido
el hijo decide buscar lo que ha ocurrido y va a ver al prisionero, al padre de ella, y ya se destruye todo, pero había un hermetismo muy marcado. Es decir, un obsesivo había logrado él incluso hay una escena en la película que no sé, no la mencionamos, pero que están en un restaurante y están comiendo langosta y él está en una excitación y aparece una mujer que por lo visto sabe todo el caso y empieza a insultarlo, ¿no? Se llama murderer, ¿no? O sea, asesino. Y él inmediatamente, en lugar de confrontarla y tratar de darle una explicación, se levanta y se huye, ¿no? Yo creo que sí tenían un hermetismo muy marcado hacia lo que de la conducta obsesiva. Ahí lo que es que no lo he tocado. Ahora que me doy cuenta, estoy pensando que se me escapó nada menos que el tema del dinero. Es decir, que es fundamental. Es decir, hay un trabajo muy importantísimo en la historia del psicoanálisis de Sándor Ferenczi. Sándor Ferenczi se empezó a observar cómo el niño empieza jugando con lodo, ¿no? Es decir, que son las heces fecales, ¿no? Y eso es prácticamente su juego básico cuando tiene un año de infracción. Y inmediatamente después se da cuenta de que hay objetos un poco más aceptables por la madre, porque el lobo no le gusta a la madre en la casa, entonces empieza a buscar estampillas, corcholatas o algunos pequeños objetos que más o menos están dentro de la casa, hasta que el niño descubre que lo que más guarda la madre es el dinero, carne natural, porque es con lo que uno adquiere todo. Y en ese momento empieza prácticamente la conducta atesoradora, que es la de Joe Keller. Joe Keller es un atesorador. Empezó muy pobre, pero ha acumulado una gran fortuna. Incluso él, en toda la película, no hace otra cosa más que hablar de dinero y de cómo lo ha ido acumulando y que el dinero tiene un objetivo. Incluso él insiste en que el dinero no se lo va a llevar, que se lo va a dar al hijo, ¿no? En este caso ya nada más hay un hijo, pero todo lo he hecho por ti. Incluso cuando el hijo lo tira en el juego de cartas, por cierto, y se lanza contra él y lo quiere golpear, él vuelve a insistir en el mismo punto, ¿no? Es decir, todo es tuyo. Yo al final de cuentas no me puedo llevar nada, que es además el destino de la vida. Al final de cuentas, uno acaba con lo que uno trae y todo va a los herederos. No hay otra posibilidad. Pregunta Andrea. ¿Qué factores deben existir para que una ideación suicida se lleve al acto? Habla por lo de la película. Sí, pero cuidado. Vamos a dedicarle algún seminario al suicidio. Sí, porque también hablabas tú de suicidio. Dice Edurne. Me pareció interesante la cuestión de la culpa abordada desde dos marcos. Uno en el que aparece estar inexistente en José a pesar del daño y muertes ocasionadas. Otra, la culpa cuando se vuelve intolerable ante la noticia del suicidio de Larry, la cual irrumpe el psiquismo sin poder manejarla. Para mí fue un ejemplo claro de las diferentes significaciones que una persona le da a partir de su propio psiquismo frente a una escena similar. Solo es un comentario. Yo creo que un comentario, pero también hay que agregar, el hombre tenía dos hijos y de repente mató a uno. Entonces él se mata con el hijo que se mató. Prácticamente se introyecta el objeto y decide hacer lo mismo que el hijo que muere, ¿no? Y le deja al que posiblemente sea el más sano, ¿no? El que en el fondo ha descubierto la obsesividad del padre y la matanza que ha realizado, ha destruido a todos los que
le rodea, ¿no? Está padrísimo. Ok, pues seguimos. La próxima vez vemos, a ver, todo lo que no existe. Entonces veremos las 3 caras de Eva, Three Faces of Eve, y estoy reflexionando. No sé si otra de Hitchcock. ¿Se les antoja Hitchcock otra vez? Sí. Bueno, además es interesante, ahora que lo estoy pensando, porque es una de las favoritas de Hitchcock. Es decir, al final de su vida, él incluso decía que esa era una de las películas que más le habían gustado y que además nos daría un poco entrada para hablar de todo lo que no existe. Entonces vamos a ver In the Shadow of a Doubt, en la sombra de una duda. Porque mis películas están en inglés, pero ustedes las traducen por entre los Subtítulos. las pasan al español. Sí. Entonces yo creo que las dos, las 3 caras de Eva y en la sombra de una duda. No vamos por orden, pero vamos bien. Ok.